Esto le sucedió a mi madre y mi abuela hace unos 10 años, en un cementerio del campo de Escocia. Cada Navidad, es tradición que mi abuela y mis padres vayan a un cementerio del pueblo y dejen flores en las tumbas de mis bisabuelos y otros parientes que están enterrados allí. Es un cementerio grande, rodeado de un lado por campos y árboles, y por el otro, de los límites del pueblo. Justo en esta zona se encuentra una casa en la que vive un gato de color naranja, al que le falta una pata. Siempre que iba se portaba amistoso y era divertido acariciarlo y hablarle. Aquel año habían acudido a primera hora de la tarde, había oscurecido para entonces, como suele ocurrir durante el invierno escocés, y la era especialmente noche fría. Mi padre se estaciona en la puerta delantera del cementerio, dejando que mi madre y mi abuela salieran a dejar algunas flores. Yo no estaba allí ese año, si mal no recuerdo decidí quedarme jugando videojuegos porque hacía demasiado frío. Así que ellos fueron y pusieron flores, la noche estaba tranquila. No había nadie más allí, llevaban solo una linterna para poder caminar entre las lápidas. Si bien no era el momento ideal para haber acudido, mis padres habían estado trabajando hasta tarde y, con la Navidad un par de días más tarde, fue el único día que pudieron acercarse para ir a presentar sus respetos. En el camino de regreso al automóvil, mamá y la abuela pasaron por una zona cerca de la puerta principal donde se acumulaban la basura, las flores muertas y demás desechos, ocultados a medias por algunos arbustos y setos. Algo se movió entre la maleza. Al principio no pensaron en ello, hasta que el ruido se volvió más fuerte. Obviamente había una persona acechándolas, tratando de asustarlas. Apuntaron con la linterna y distinguieron silueta de alguien encorvado en el arbusto, espiándolas. Buen intento, John, dijo mi abuela, pensando que era mi padre, podemos verte allí. El coche estaba en silencio, así que era lógico imaginar que podía ser él quien les estuviera jugando una broma. No estaría fuera de lugar, dada su personalidad alegre. Unos segundos después, el motor del auto se escuchó cuando mi padre encendió la calefacción. Él seguía en el vehículo. Mi madre y mi abuela salieron corriendo a toda velocidad y se metieron en el coche, aterrorizadas, ante los ojos de mi desconcertado padre. Nunca descubrieron quién se escondía en el cementerio, aunque sospechan de una leyenda local. Se dice que en nuestro pueblo, hay una mujer pálida que vaga por ahí a menudo. La vi varias veces, es una especie de excéntrica con problemas de salud mental. Supongo que probablemente pudo haber sido ella. Dado el pánico que sintió mi madre en aquel momento, y lo sigue sintiendo, cada vez que cuenta esta historia, habría sido realmente perturbador que confirmaran que se trataba de la vagabunda. He vuelto muy pocas veces al cementerio desde entonces. Era el día de Nochebuena y yo todavía era un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Hace tiempo que mi familia se encuentra separada, así que normalmente intercambiamos el día de Navidad y la víspera navideña cada año, y ese año había regresado a casa temprano de la fiesta de Navidad de mis abuelos, mientras todos los demás estaban en casa de mis tíos celebrando en otra fiesta. Cuando me dejaron, mis primos se ofrecieron a quedarse conmigo durante algunas horas, pero lo rechacé. Pensé que podía ver algunos de mis nuevos DVDs y pasar un tiempo a solas en la casa, lo cual es una rareza. En ese momento me percaté de que había un coche desconocido estacionado en la calle, aunque no le di mucha importancia considerando que era la víspera de Navidad. Probablemente se trataba de un pariente de los vecinos o algo así. Después de entrar, cerré la puerta con llave, me preparé un bocadillo y me dispuse a relajarme. No había estado en casa por más de 15 minutos cuando llamaron a la puerta. Me levanté y fui a abrir, solo un poco, para ver a un hombre parado en el pórtico. Cabello oscuro, anteojos, ligero sobrepeso y ropa informal. No parecía ser una amenaza, pero algo en él me dio mala espina al instante. Sonrió de una forma desagradable y me saludó. Me preguntaba sobre el auto que está afuera, ¿lo tienen en venta? No lo creo, respondí. ¿Hay alguien aquí con quien pueda hablar sobre el auto? Insistió, mirándome fijamente. No, puedes volver en otro momento. En ese momento no me di cuenta, pero admitir que esta solo fue el error más estúpido que pude cometer. Cerré la puerta y giré la cerradura tan rápido como me fue posible. Él alcanzó el asa inmediatamente y comenzó a golpear la puerta, demandando entrar. Escuché una serie de palabrotas y luego, de pronto, cesaron los golpes. Aterrorizado, me arrastraba por el suelo hasta el teléfono, esperando que él no pudiera verme a través de una de las ventanas.
Entonces escuché los ruidos. Nuestra casa tenía una de las puertas del garaje abiertas, la cual conectaba con la lavandería. Allí, la cerradura de la puerta estaba rota y nadie se había molestado en arreglarla aún. En ese momento escuché al hombre gritar, y por el cristal de la ventana, pude verlo correr hacia su auto y huir. Era el mismo vehículo por el que había estado preguntando, por lo cual sentí un escalofrío al darme cuenta de que todo había sido planeado desde el principio. Afortunadamente mi tío había llegado justo a tiempo para ahuyentarlo. No tengo idea de lo que habría pasado, si no él no hubiera estado ahí para defenderme. Lamentablemente no obtuvimos el número de placa de su coche, y a pesar de que levantamos un reporte policial, las autoridades nunca lograron dar con él. Desde esa Navidad, nunca más que he querido volver a estar solo en casa durante las vacaciones. Extraño un poco la Navidad como era antes, cuando todo era mágico y hacía ilusión dentro de mi imaginación. Las velas encendidas, armónicas en conjunto a las coloridas luces del fresco y adornado pino, que yacía en el centro de la cabaña. La sensación de calor acogedor a la que sucumbía mi cuerpo desde la cabeza a los pies, aún sin utilizar algún tipo de abrigo. El mirar por la ventana y visualizar la blanquecina nieve, la ventisca fría que movía la copa de los árboles en total sincronización. El exuberante olor a galletas navideñas recién salidas del horno. La dulce inocencia, tan dulce como lo eran los bastoncillos de caramelo que tomaba sin pedir permiso, en un acto sutil de travesuras y risas infantiles. Esperar con ansias la hora de abrir los regalos, estar en compartir con la familia y amigos. Todo era perfecto. Pero poco a poco me di cuenta que todos estos sentimientos iban siendo más y más perfectos con el pasar de los años, que cada vez las fiestas no hacían ilusión en mí, eso se quedaba corto. Las noches comenzaban a tornarse en una sinfonía de frialdad y una conmensurada dicha de satisfacción. Ya no sentía lo mismo por la Navidad. Ahora es muchísimo mejor que antes. ¿Qué pasó para que todo esto sea así? La penúltima Navidad que celebré junto a mi familia. Recuerdo que estábamos todos reunidos, hablando de nuestras experiencias y noticias positivas, además de compartir carcajadas con uno que otro chiste de algún pariente. Nada fuera de lo común. En un momento entre la charla de mi madre junto con mis primos sobre sus bodas, decidí dirigirme a la cocina y buscar algo de tomar. Un sonido logró captar mi atención, era como una uña tocando suavemente el vidrio. Volteé y logré ver entre la densa nieve que abarcaba casi la mitad de la ventana a un señor bastante mayor, cubierto hasta la nariz con una bufanda negra. Me sobresalté por dicha presencia, pero luego reí a mis adentros. Solo era un señor mayor, debe estar muerto del frío. Así que sin más, acomodé las cosas, tomé mi abrigo y procedí a salir de la cabaña en busca de dicho señor, aunque salir fue difícil por la inmensa cantidad de nieve. El viento soplaba con fuerza, mis torpes pies se hundían, pero ese señor estaba muriéndose del frío allí, y fue mi motivación para continuar por la dificultosa ruta. Al llegar, pude notar que sí, efectivamente, el hombre de unos 84 años estaba temblando, mirándome desde sus anteojos algo rayados. Tomé su mano y le invité a entrar a mi morada para calentarse un poco, a lo que el dichoso señor asintió. Entramos nuevamente en la cabaña, el hombre sacudió su gran chaleco de lana y acomodó su bufanda, acomodándose en el sillón en vista al árbol decorado. ¿Quiere una taza de chocolate caliente, o café para calentarse? Pregunté, sonriente. No hace falta, joven, muchas gracias. Respondió el anciano, mientras visualizaba la casa con curiosidad. Me senté a su lado, y mirando mis guantes color verde, decidí seguir realizando preguntas. ¿Y por qué rondar en medio de la oscuridad con tal tormenta de nieve? Realmente vine porque me di cuenta durante muchos años algo interesante en esta cabaña. Verás, soy un viejo leñador, ¿sabes la cabaña con arbustos adornados y techado azul? Asentí, bueno, allí es donde realizo mis obras de carpintería con los viejos pinos que corto cada tarde. Y pude darme cuenta durante las fiestas, que aquí hay un ambiente bastante feliz y regocijante. Sonreí y miré la decoración del árbol. Y sí que lo es. ¿No es hermoso? Dije, sin dejar de mantener dicha sonrisa. Pues sí, la soledad puede ser hermosa. Pero de aquí viene mi pregunta. ¿No tienes familiares con quien celebrar dichas festividades? Mi sonrisa desapareció en un acto repentino, y miré al anciano, quien arqueaba una ceja. ¿Ese soledad?
Dije entre tartamudeos, y mis ojos no dejaban de posarse en él. Asintió con la cabeza, y puso una de sus manos en mi hombro. Todas las veces que pasaba por este sendero a cortar leña, me daba cuenta que reías y hablabas sola. No sabía si era que estabas cantando o cualquier tipo de cos. ¿Usted me está tomando por loca?, reproché interrumpiéndolo, sin dejar de mirarlo fijamente. No le he dicho en ningún momento eso, joven. Pero para que usted reconozca que lo que digo es verdad. El viejo señor se levantó del sillón, y caminó alrededor de la sala, y en una esquina, mirándome y abriendo ambos brazos, dijo: ¿Acaso ves a alguien aquí aparte de nosotros dos? Él tenía razón. No había nadie, pero no entiendo, ¿y mis familiares, mis primos, mis amigos? Me levanté anonadada, mirando con total sorpresa la veracidad de las palabras del viejo. Entonces pasé todos estos años en soledad y no me di cuenta. Pero si ellos venían todos los días a visitarme, incluso hoy lo hicieron. Capaz cuando salí de la cabaña ellos se marcharon a sus hogares, pero no sé. No sé qué está pasando. Luego de todo este extraño suceso, que me dejó pensando durante mucho tiempo. Al sol de hoy, sigo esperando a que ellos vuelvan. Ya van 2 navidades que no hay señales de ninguno de ellos. De todas formas, ¿qué más da? La gente del pueblo allegado me mira con total miedo cuando me ve. Me han tomado por loca. Incluso he escuchado hablar dichos pueblerinos que mis parientes solo estuvieron 3 años en dicha cabaña y luego marcharon. Pero sé que eso es mentira. Mis parientes siempre estarán conmigo, aunque sea en mi corazón, en mis recuerdos y en el cobertizo debajo de mi cabaña, dentro del congelador. Es solo cuestión de tiempo para seguir celebrando cada día, juntos, como toda una familia. El doctor Bonenfant esforzaba su memoria, murmurando: un recuerdo de Navidad. Un recuerdo de Navidad. Y, de pronto, exclamó: sí, tengo uno, y por cierto muy extraño. Es una historia fantástica, un milagro. Sí, señoras, un milagro de Nochebuena. Comprendo que admire oír hablar así a un incrédulo como yo. Y es indudable que presencié un milagro. Lo he visto, lo que se llama verlo, con mis propios ojos. ¿Que si me sorprendió mucho? No. Porque sin profesar creencias religiosas, creo que la fe lo puede todo, que la fe levanta las montañas. Pudiera citar muchos ejemplos, y no lo hago para no indignar a la concurrencia, por no disminuir el efecto de mi extraña historia. Confesaré, por lo pronto, que si lo que voy a contarles no fue bastante para convertirme, fue suficiente para emocionarme. Procuraré narrar el suceso con la mayor sencillez posible, aparentando la credulidad propia de un campesino. Entonces era yo médico rural y habitaba en plena Normandía, en un pueblecillo que se llama Rolleville. Aquel invierno fue terrible. Después de continuas heladas comenzó a nevar a fines de noviembre. Amontonábanse al norte densas nubes, y caían blandamente los copos de nieve tenue y blanca. En una sola noche se cubrió toda la llanura. Las masías, aisladas, parecían dormir en sus corralones cuadrados como en un lecho, entre sábanas de ligera y tenaz espuma, y los árboles gigantescos del fondo, también revestidos, parecían cortinajes blancos. Ningún ruido turbaba la campiña inmóvil. Solamente los cuervos, a bandadas, describían largos festones en el cielo, buscando la subsistencia, sin encontrarla, lanzándose todos a la vez sobre los campos lívidos y picoteando la nieve. Solo se oía el roce tenue y vago al caer los copos de nieve. Nevó continuamente durante 8 días. Luego, de pronto, aclaró. La tierra se cubría con una capa blanca de 5 pies de grueso. Y, durante cerca de un mes, el cielo estuvo, de día, claro como un cristal azul y, por la noche, tan estrellado como si lo cubriera una escarcha luminosa. Helaba de tal modo que la sábana de nieve, compacta y fría, parecía un espejo. La llanura, los cercados, las hileras de olmos, todo parecía muerto de frío. Ni hombres ni animales asomaban. Solamente las chimeneas de las chozas en camisa daban indicios de la vida interior, oculta, con las delgadas columnas de humo que se remontaban en el aire glacial. De cuando en cuando se oían crujir los árboles, como si el hielo hiciera más quebradizas las ramas, y a veces desgajábase una, cayendo como un brazo cortado a Sersen. Las viviendas campesinas parecían mucho más alejadas unas de otras. Vivíase malamente. Cada uno en su encierro. Solo yo salía para visitar a mis pacientes más próximos, y expuesto a morir enterrado en la nieve de una hondonada. Comprendía al punto que un pánico terrible se cernía sobre la comarca. Semejante azote parecía sobrenatural.
Algunos creyeron oír de noche silbidos agudos, voces pasajeras. Aquellas voces y aquellos silbidos los daban, sin duda, las aves migratorias que viajaban al anochecer y que huían sin cesar hacia el sur. Pero es imposible que razonen gentes desesperadas. El espanto invadía las conciencias y se aguardaban sucesos extraordinarios. La fragua de Batinel hallábase a un extremo del caserío de Epivent, junto a la carretera intransitada y desaparecida. Como carecían de pan, el herrero decidió ir a buscarlo. Entretúvose algunas horas hablando con los vecinos de las 6 casas que formaban el núcleo principal del caserío. Recogió el pan, varias noticias, algo del temor esparcido por la comarca, y se puso en camino antes de que anocheciera. De pronto, bordeando un seto, creyó ver un huevo sobre la nieve, un huevo muy blanco. Inclinóse para cerciorarse. No cabía duda. Era un huevo. ¿Cómo se hallaba en tan apartado lugar? ¿Qué gallina salió de su corral para ponerlo allí? El herrero, absorto, no se lo explicaba, pero cogió el huevo para llevárselo a su mujer. Toma este huevo que encontré en el camino. La mujer bajó la cabeza, recelosa. ¿Un huevo en el camino con el tiempo que hace? ¿No te has emborrachado? No, mujer, no. Te aseguro que no he bebido. Y el huevo estaba junto a un seto, caliente aún. Ahí lo tienes. Me lo metí en el pecho para que no se enfriase. Cómetelo esta noche. Lo echaron en la cazuela donde se hacía la sopa, y el herrero comenzó a referir lo que se decía en la comarca. La mujer escuchaba, palideciendo. Es cierto. Yo también oí silbidos la pasada noche, y entraban por la chimenea. Sentáronse y tomaron la sopa. Luego, mientras el marido untaba un pedazo de pan con manteca, la mujer cogió el huevo, examinándolo con desconfianza. ¿Y si tuviese algún maleficio? ¿Qué maleficio puede tener? Toma. Si yo supiera. Vaya. Cómetelo y no digas bestialidades. La mujer abrió el huevo. Era como todos, y se dispuso a tomárselo con prevención, cogiéndolo, dejándolo, volviendo a cogerlo. El hombre decía. ¿Qué haces? ¿No te gusta? ¿No es bueno? Ella, sin responder, acabó de tragárselo. Y de pronto fijó en su marido los ojos, feroces, inquietos, levantó los brazos y, convulsa de pies a cabeza, cayó al suelo, retorciéndose, dando gritos horribles. Toda la noche tuvo convulsiones violentas y un temblor espantoso la sacudía, la transformaba. El herrero, falto de fuerza para contenerla, tuvo que atarla. Y la mujer, sin reposo, vociferaba. Se me ha metido en el cuerpo. Se me ha metido en el cuerpo. Por la mañana me avisaron. Apliqué todos los calmantes conocidos. Ninguno me dio resultado. Estaba loca. Y, con una increíble rapidez, a pesar del obstáculo que ofrecían a las comunicaciones las altas nieves heladas, la noticia corrió de finca en finca. La mujer de la fragua tiene los diablos en el cuerpo. Acudían los curiosos de todas partes. Pero sin atreverse a entrar en la casa, oían desde fuera los horribles gritos, lanzados por una voz tan potente que no parecían propios de un ser humano. Advirtieron al cura. Era un viejo incauto. Acudió con sobrepelliz, como si se tratara de auxiliar a un moribundo, y pronunció las fórmulas del exorcismo, extendiendo las manos, rociando con el hisopo a la mujer, que se retorcía soltando espumarajos, mal sujeta por 4 mosetones. Los diablos no quisieron salir. Y llegaba la Nochebuena, sin mejorar el tiempo. La víspera, por la mañana, el cura fue a visitarme. Deseo, me dijo, que asista la infeliz a la misa de gallo. Tal vez nuestro Señor Jesucristo la salve, a la hora en que nació de una mujer. Yo respondí. Me parece bien, señor cura. Es posible que se impresione con la ceremonia, muy a propósito para conmover, y que sin otra medicina pueda salvarse. El viejo cura insinuó. Usted es un incrédulo, doctor, y, sin embargo, confío mucho en su ayuda. ¿Quiere usted encargarse de que la lleven a la iglesia? Prometí hacer para servirle cuanto estuviese a mi alcance. De noche comenzó a repicar la campana, lanzando sus quejumbrosas vibraciones a través de la sombría llanura, sobre la superficie tersa y blanca de la nieve. Bultos negros llegaban agrupados lentamente, sumisos a la voz de bronce del campanario. La luna llena iluminaba con su tibia claridad todo el horizonte, haciendo más notoria la pálida desolación de los campos. Fui a la fragua con 4 mosetones robustos. La endemoniada seguía rugiendo y aullando, sujeta con sogas a la cama.
La vistieron, venciendo con dificultad su resistencia, y la llevaron. A pesar de hallarse ya la iglesia llena de gente y encendidas todas las luces, hacía frío. Los cantores aturdían con sus voces monótonas. Roncaba el serpentón. La campanilla del monaguillo advertía con su agudo tintineo a los devotos los cambios de postura. Detuve a la mujer y a sus 4 portadores en la cocina de la casa parroquial, aguardando el instante oportuno. Juzgué que este sería el que sigue a la comunión. Todos los campesinos, hombres y mujeres, habían comulgado pidiendo a Dios que los perdonase. Un silencio profundo invadía la iglesia, mientras el cura terminaba el misterio divino. Obedeciéndome, los 4 mozos abrieron la puerta y acercáronse a la endemoniada. Cuando ella vio a los fieles de rodillas, las luces y el tabernáculo resplandeciente, hizo esfuerzos tan vigorosos para soltarse que a duras penas conseguimos retenerla. Sus agudos clamores trocaron de pronto en dolorosa inquietud la tranquilidad y el recogimiento de la muchedumbre. Algunos huyeron. Crispada, retorcida, con las facciones descompuestas y los ojos encendidos, apenas parecía una mujer. La llevaron a las gradas del presbiterio, sosteniéndola fuertemente, agazapada. Cuando el cura la vio allí, sujeta, se acercó cogiendo la custodia, entre cuyas irradiaciones de oro aparecía una hostia blanca, y alzando por encima de su cabeza la sagrada forma, la presentó con toda solemnidad a la vista de la endemoniada. La mujer seguía vociferando y aullando, con los ojos fijos en aquel objeto brillante. Y el cura estaba inquieto, inmóvil, hasta el punto de parecer una estatua. La mujer mostrábase temerosa, fascinada, contemplando fijamente la custodia. Presa de terribles angustias, vociferaba todavía. Pero sus voces eran menos desgarradoras. Aquello duró bastante. Hubiérase dicho que su voluntad era impotente para separar la vista de la hostia. Gemía, sollozaba. Su cuerpo, abatido, perdía la rigidez, recobraba su blandura. La muchedumbre se había prosternado con la frente en el suelo. Y la endemoniada, parpadeando, como si no pudiera resistir la presencia de Dios ni sustraerse a contemplarlo, callaba. Luego advertí que se habían cerrado sus ojos definitivamente. Dormía el sueño del sonámbulo, hipnotizada, no, vencida por la contemplación de las fulgurantes irradiaciones de la custodia de oro. Humillada por Cristo nuestro Señor triunfante. Se la llevaron, inerte, y el cura volvió al altar. La muchedumbre, desconcertada, entonó un Te Deum. Y la mujer del herrero durmió 48 horas seguidas. Al despertar, no conservaba ni la más insignificante memoria de la posesión ni del exorcismo. Ahí tienen, señoras, el milagro que yo presencié. Hubo un corto silencio y, luego, añadió. No pude negarme a dar mi testimonio por escrito. A mi papá nunca le ha gustado la Navidad. Bueno, no es que no le guste, es solo que nunca quiere festejar la Navidad con una cena navideña. En toda mi niñez e infancia he pasado la Navidad sin esa tradición de la cena de Nochebuena. Mi mamá siempre ha dicho que eran temas personales de mi padre y que no me entrometiera, y durante mucho tiempo respeté eso. No le he preguntado el por qué desde ese entonces, pero una noche me cansé, la maldición de la naturaleza humana. La curiosidad me abatió y finalmente me dejé llevar. Justo en Nochebuena se me ocurrió preguntarle, papá, ¿por qué no podemos celebrar la Nochebuena con una cena? Impactado por la pregunta no dice nada. En ese momento pensé que no me diría nada y que dejaría la conversación hasta ahí, pero me sorprendió ver que él estaba de acuerdo en decirme al verdad. Ahora no sé si fue un error el preguntarle, yo creo que no, porque desde ese entonces estamos más unidos que antes. Supongo que en cierta forma valió la pena el preguntarle, aunque me dejaría con la duda existencial de que hay más allá después de la muerte. Luego de tomar asiento enfrente de él me sirvió una taza de café de la típica marca barata y comenzó a hablar. Yo tomé el papel del oyente. Recuerdo exactamente todo lo que sucedió esa noche de Navidad en el 86, en ese entonces. Solo tenía 14 años, ahora soy un viejo de 48 años, y aún así no logro hallar lo que en verdad sucedió ni el porqué de eso, pero desde ese entonces no me ha gustado la Navidad. Año 1986 era víspera de Navidad. Mi madre estaba preparando la mesa para la cena con toda la familia, mis abuelos, mis tías, mis tíos, mis primos pequeños y los de mi edad, todos reunidos en esa mesa, disfrutando de la fría noche de Navidad, cálidos en un mismo techo. El olor seductor del banquete navideño me reconfortaba y me emocionaba. Mi hermana pequeña, tu tía Lucky, solo estaba interesada en los regalos que recibiría esa noche. En ese entonces ella solo tenía 4 años, era como cualquier otro niño en Navidad.
Aunque había algo que me desalentaba, mi padre no estaría para la cena, llegaría después de que todos los invitados se fueran, pues su trabajo lo solicitó para un viaje de negocios en una ciudad la cual quedaba a 7 horas de viaje, para esa misma noche, pero prometió que llegaría lo más rápido posible y que iba a traer el disfraz de Santa. Me imaginé que mi papá quería impresionar a los niños de la cena o en otro caso solo a tu tía, así siempre ha sido, siempre trataba de dar la mejor impresión. La mesa ya estaba lista, todo en su respectivo lugar, luego de unos minutos habían llegado los invitados, toda la familia reunida nuevamente como era costumbre en cada año. Mis tíos llegaron junto a mis primos, Peter el más pequeño de mis primos con solo 6 años de edad, y los otros Alex de 15, Juan de 12 y el mayor de todos nosotros, Brian de 17, mis abuelos llegaron después y como siempre llevaban regalos para mí y para tu tía Lucky. Luego de recibir y guardar esos regalos todos tomamos asiento en la mesa, era lo usual, primero oración y dar gracias, luego mi madre dio la noticia de que mi padre estaría ausente esa noche, luego eran los chismes e historias de mis tíos y barra o tías, mientras que mis primos y yo estábamos hablando, diciendo todo tipo de chistes e incluso algunas historias de terror. En algún momento nos llamaron la atención debido a que no debíamos contar historias así en la mesa y menos en Navidad. Sin más vacilación, nos sirvieron y luego comenzamos con el festín navideño. Sin mentir era delicioso, hace tiempo que no recuerdo el sabor de la comida que hacía tu abuela, era un manjar divino, como decía mi la cena mi mamá guardó un plato a mi papá, y finalmente comenzó la reunión entre adultos mientras que mis primos y yo contábamos historias de terror para distraernos. Por supuesto mi madre nos permitió hacerlo debido a que los adultos estaban en la mesa hablando sobre sus cosas, así que nos dejó contar nuestras historias de miedo. Luego 2 toques a la puerta llamaron la atención de mi madre, confundida abre la puerta y de la nada se abre paso un Santa Claus siniestro, al menos esa fue mi opinión al verlo por primera vez adentro de la casa. Al estar adentro lo primero que hizo fue pasearse en los alrededores de la casa, como si tuviera curiosidad del lugar y estuviera observando y analizando cada rincón del entorno. Cuando lo vi lo primero que pensé fue, ¿ese es el disfraz de mi padre? ¿Acaso no pudo encontrar algo mejor? En ese momento algo no me parecía normal en ese disfraz de Santa. Luego de pasearse por la casa fue a la sala y vio el sillón donde mi padre se sentaba los domingos a ver televisión, y se sentó sin más como si ese fuera su sillón. Allí se quedó durante la velada de Nochebuena, no se movió ni habló durante varias horas, solo se quedaba mirando a la nada sin reaccionar. No fue hasta que a una de mis tías se le ocurrió la brillante idea de tomarse una foto en el regazo de Santa. Al escuchar esa loca idea de parte de mi tía completamente ebria, me negué inmediatamente, al igual que mis primos mayores, que al parecer tampoco se confiaban de ese excéntrico Santa Claus. Los únicos voluntarios en la cena eran Lucky y Peter, quienes se sentaron de forma obligada al regazo de Santa. Peter parecía calmado, tranquilo y despreocupado como un pequeño niño normal, pero tu tía Lucky estaba inquieta e incluso lloraba de pavor y miedo al ver a ese horroroso Santa, berrinchaba y pataleaba para salir de calmó un poco. Mi tía rápidamente sacó la foto, que hasta el día de hoy me sigue perturbando en mis más oscuros sueños. Mi madre agarró a Lucky inmediatamente, y cuando ella se encontraba en los brazos de mi mamá se calmó. De hecho luego de unos minutos se había quedado completamente dormida. Luego de ese extraño comportamiento de parte de tu tía Lucky todos nos fuimos sin decir nada más. Me despedí de mis primos, los cuales estaban tan confundidos como yo por esa sensación de que ese no era un Santa normal. Al ver la cara de temor y confusión de mi madre supe que ella tampoco sabía acerca de ese Santa. Ella sospechaba al igual que yo que ese sujeto no era mi padre. Finalmente todos mis familiares se fueron y mi mamá cerró la puerta delicadamente, como si ella no quisiera hacer un paso en falso que alertara al hombre que estuviera sentado en el sillón favorito de papá. Luego ella se dirigió al teléfono más cercano para llamar a la policía. Justo cuando lo tomó, el sujeto con disfraz de Santa Claus se levantó violentamente del sillón y en la bolsa de lana roja, que no me había dado cuenta que traía hasta ahora, sacó un regalo, un enorme regalo envuelto en papel de color carmesí y un listón verde muy bonito. Lo dejó cerca del árbol de Navidad y se fue hacia la puerta principal, la abrió y salió de la casa para luego desaparecer en el oscuro abismo de la villancicos y cascabeles sonando por el ambiente. Por pura curiosidad me dirigí hacia el regalo, el
cual lo comencé a abrir con cuidado y dedicación. Primero desaté el listón de un suave tirón, luego comencé a desenvolver el papel de color carmesí alrededor del regalo, luego de desenvolverlo me di cuenta que era una caja de un color carmesí eléctrico. Al abrirlo veo lo que había adentro, me sorprendió ver que era el reloj de mi abuelo que le había heredado a mi padre, y esta mañana antes de irse dijo que me lo daría a mí como regalo de Navidad cuando volviera del trabajo. En ese momento pude notar una sensación cálida de afecto y una corriente dulce que resbalaba por mi rostro. El símbolo del amor de un padre lo tenía adentro de esta caja junto con un mensaje escrito en una carta que decía: Feliz Navidad hijo, lamento no haber aparecido esta noche, mándale un abrazo a tu madre y a tu hermana de mi parte, dulces sueños, con amor papá. Pero antes de darme cuenta de lo que realmente pasó, mi madre desconsolada me tocó débilmente el hombro y sollozando dijo: Hijo, hablé con la policía por teléfono, tu padre falleció en un accidente de tránsito esta noche antes de la cena. Al escuchar eso, antes de llorar, me pregunto de solo una cosa en ese momento. Entonces ese sujeto en el disfraz de Santa Claus podría haber sido mi papá. Al terminar de contarme lo que había pasado, el motivo del por qué mi papá nunca quiso celebrar la Navidad con una cena en la medianoche, me quedé sin palabras, era incapaz de decir algo en ese momento, mi mente era atormentada de preguntas e interrogantes que mi papá no podía contestar aunque quisiera. El mar de dudas fue interrumpida por mi padre, quien se levantó de su asiento y comenzó a buscar una caja que tenía escondida en el ático de la casa. Tras tanto buscar finalmente pudo encontrarla y empezó a hurgar en ella, entre recuerdos y objetos olvidados llenos de polvo. Agarró una foto en la cual él aseguraba que es la misma en la que se encontraba la tía Lucky sentada en el regazo de ese tal Santa Claus. Al verla no lo podía creer, no podía creer que era auténtica la foto y el relato de mi padre, todo lo que decía era cierto. Podía ver a mi tía llorar de terror en el regazo de ese tétrico y horrendo Santa Claus, lo que era probablemente esa cesante duda existencial surgió nuevamente. Es posible que exista algo más allá de la muerte y esto es prueba de ello.